Ay, Santo Padre eterno. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Es para mí, vuelvo y le digo, un placer estar aquí, parada, con mucho temblor, con mucho miedo. Miedo no porque no conozca al Dios al que he amado desde niña, sino con miedo de hacer cosas que verdaderamente no le agraden a Él. Amén. Que es lo más importante. Yo le doy gracias al Señor porque me permite una vez más poder compartir con ustedes la palabra. Le decía al Espíritu Santo de Dios desde la semana antepasada: Señor, pero ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No tengo nada. Y no quiero decir algo que venga de parte de mí. Yo quiero que tú me des algo. Y háblame y dime algo. Y el Espíritu de Dios me dice: pero tú siempre te inquietas en todo. Tú siempre andas desesperada en todo. Y yo siempre tengo el control en todas las cosas. Y Él siempre me dice: pero ¿qué te pasa? Quédate quieta, tranquila. Pero uno como ser humano siempre anda desesperado, ¿verdad? Siempre somos desesperados. Bueno, hoy le voy a hablar acerca de lo que me dio el Espíritu de Dios, que dice: instruye al niño en su camino, y aun aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Es una palabra que hoy la podemos vivir todos los que estamos aquí, porque hemos sido instruidos en la palabra del Señor. Y en algún momento en nuestras vidas llega esa situación en la cual queremos mirar hacia atrás, pero las instrucciones que nos dieron desde niño nos ha servido para volver al camino. Amén. Vamos a estar poniendo sobre nuestros pies y vamos a estar orándole al Señor, dándole gracias a Él por que nos permite a todos estar aquí un día más. Amantísimo y Padre celestial, mi Dios eterno y maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores, tú eres eterno, tú eres sublime, tú eres majestuoso, tú eres glorioso. Qué deleite es poder entrar en tu presencia con regocijo, y qué privilegio tenemos en poder acercarnos a ti sin tener que tener sacrificios y poder sentarnos y hablar contigo. Gracias por ese consolador que has enviado para que esté con nosotros todos los días, para que pueda revelarnos lo que tú quieres para nuestras vidas en cada momento. Muchas veces no utilizamos al Espíritu Santo, pero tú nos lo enviaste con un propósito, Padre eterno. Gracias, Señor, por este día maravilloso, mi Dios. Gracias, Señor, por todas las familias reunidas en este lugar. Gracias por aquellos que están viendo también, Señor, por las redes sociales, Señor, aleluya. Señor, y que en esta hora todo lo que podamos decir o todo lo que podamos hablar venga de parte tuya, Dios, y que sea sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Igual aquellos que están viendo en las redes, sea sembrado en su corazón, Señor, y que el instruir al niño en tu camino es un privilegio maravilloso, Señor. Y a pesar de que puedan suceder muchas cosas, mi Dios, aleluya, al final, Señor, vemos los frutos. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra. Sigue fortaleciendo mi vida, la vida de mi familia, oh Dios, y la vida de mi familia en Cristo también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Me disculpen si me sienten un poquito quietoso de repente, pero es que vengo saliendo de un pequeño resfriado que me tenía un poquito abatida. Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio. Me estoy yendo más allá. Vamos a abrir nuestra Biblia, disculpe, en Proverbios 22:6, disculpe. Proverbios 22:6. Amén. Aleluya. Todos lo tienen. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Verdad?
una pequeña palabra, una pequeña porción, pero abarca bastantes cosas en medio de nuestras vidas. Como estaba hablando delante la pastora, me acuerdo de nuestra niñez. Me acuerdo cuando íbamos a Avenida A, era un deleite para nosotros poder llegar a la iglesia. Era una alegría para nosotros estar en los cultos todos los días, ¿verdad? Ese era el anhelo. Me acuerdo, mi abuela nos llevaba con esa alegría y nosotros esperábamos que fuera domingo para llegar a la casa del Señor, porque era donde nos instruían a nosotros, ¿verdad?, de todas las cosas y de ese amor de Dios para con nosotros. Y era un deleite para nosotros poder llegar a la casa del Señor. Y uno se apuraba y uno se paraba temprano porque uno quería llegar a la iglesia. Porque ahí uno esperaba de que la maestra tenían ese amor para con los niños. Ahora tenemos mucha teología. Ahora tenemos mucha gente con muchas escuelas bíblicas, muchas escuelas de profetas, muchas escuelas de maestros. Pero en aquel tiempo las hermanas tenían un amor incondicional para enseñarte del evangelio de Dios, ¿verdad? No tenían tanta teología como hay ahora. Y tú llegabas a la iglesia y ellas empezaban a instruirte en ese caminar, en ese amor. Y te enseñaban las bondades y las virtudes de Dios. Y uno se deleitaba de escucharlas. Y iban sembrando eso en el corazón de uno. Y uno iba viendo a un Dios grande y maravilloso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que a pesar de que quizás uno cometía falta, podíamos llegar a Él y acercarnos y decirle: Señor, pequé. Y Dios nos recibía con los brazos abiertos. Entonces, ese es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas y para nuestros hijos en estos tiempos. Llegar a instruir a nuestros niños en el amor verdadero de Dios. Nuestros hijos últimamente no quieren conocer de Dios, no quieren venir a la iglesia, porque nosotros le hemos puesto un evangelio prácticamente de un Dios de juicio. Y que si tú no vas a la iglesia, te va a suceder esto, te va a suceder lo otro, te va a suceder lo otro. Primero enséñale las bondades a tu hijo del amor de Dios para con él. Instruye al niño, dice la palabra, instrúyelo, es guiarlo, darle a conocer, que él vaya conociendo, que él vaya entendiendo, que él sepa quién es Dios y por qué vino nuestro Señor Jesucristo a morir a la tierra y cuál fue el propósito que Dios nos creó a nosotros. Entonces nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos últimamente. Por eso es que vemos lo que vemos ahorita, las marchas gay, ¿verdad? Que últimamente vemos a niños que últimamente no saben, ni aún saben qué tipo de sexo son. Porque cualquier viento, aún hasta nuestros hijos cristianos, cualquier viento lo lleva. Viene una persona y te dice: ay, no, tú eres esto. Y ya el niño, si no tiene un buen fundamento, ya él se va creyendo lo que la otra persona le dice, ¿verdad? Entonces uno tiene que por eso instruir a nuestros hijos, enseñarles que hembra y varón creó Dios. Entonces cuando uno lo vaya llevando en ese camino, cualquier persona que viene a decirle algo acerca de lo contrario, él tiene una palabra firme de decir: a mí la Biblia no me dice eso. A mí la Biblia me habla que nada más Dios hizo dos sexos. Hizo al hombre y hizo a la mujer. Dios no creó tercer sexo. Y ahora no hay ni tercer sexo. Ahora hay un montón de sexos que han salido, que uno, Dios mío, cuando uno se pone a ver a veces las redes, tú te quedas pensando: Padre eterno, cómo el enemigo ha transversado la vida del hombre, porque ahora hay sexo de todo, hay binario con binario, que no sé qué, que no sé, y tú te quedas pensando que santo. Y entonces tú dices: ¿de dónde ha salido tantas situaciones? Porque el ser humano ha dejado, y aún nuestros hijos han dejado, ¿verdad?, de los pensamientos de las cosas del Señor. Pero es porque no lo hemos llevado a esa instrucción. Tenemos que instruirlo. Nosotros los sábados, cuando estábamos niños, teníamos unas clases de los cadetes, que era algo hermoso,
me acuerdo todavía yo de eso. Y nosotros íbamos vestidos y todos los sábados queríamos ir a los cadetes. Cuando llegábamos a los cadetes era una alegría y te ponían tarea y tú te deleitabas en eso, te deleitabas en llegar a la casa del Señor. Como niño era un deleite para ti. Ahora tus hijos vienen a la casa del Señor y están más desesperados que se quieren ir, que hasta a qué hora termina. Yo quiero mejor estar en las redes. Hoy mamá, yo no me quiero parar para ir para la iglesia, yo me siento cansado, ¿verdad? Pero en ese tiempo, domingo, sábado, ay Dios mío, yo vivía en Santa Librada, imagínense, en ese tiempo. Y nosotros viajábamos de Santa Librada hasta Avenida A, hasta el Chorrillo. En esos tiempos los buses yo creo que te dejaban era por acá, por Caledonia, y tú tenías que caminar hasta allá y nosotros íbamos con una alegría porque queríamos ser instruidos en las cosas del Señor. Amén. Porque era un deleite conocer las cosas del Señor. Entonces por eso a nosotros nos toca hoy por hoy instruir a nuestros niños. Ya en la escuela, la gente con sus mentalidades satánicas quieren llegar e instruir a nuestros hijos en la escuela. Entonces, ¿cómo tu hijo puede pararse y decir eso no es así si él no tiene una instrucción que tú le hayas dado desde su casa con el conocimiento de la palabra? ¿Verdad? Con el conocimiento del evangelio. Que él aprenda a conocer quién es Dios. Que él aprenda de que Dios lo eligió a él desde el vientre de su madre, de que él tiene un llamado especial. Y a pesar de que pueda venir cualquier vicisitudes en la vida de uno siempre recuerda eso y uno siempre trata de volver al camino de donde uno se salió en algún momento. Porque todos como joven, de repente queremos conocer otra cosa. Pero como yo fui instruida en esto, en el conocimiento, fui educada en el conocimiento de la palabra del Señor, siempre está ese temor de Dios en el corazón de uno para no mirar más allá de lo que o no hacer algo más allá de lo que no se ha permitido. Mi mamá era una madre que decía, los domingos, primero, antes de que tú quieras ir a algún lado, tienes que ir a la iglesia. Y ya uno estaba grande. Y esa era la regla de ella. Porque uno tenía sus amigos y uno decía, ay, pero mamá, yo quiero ir este domingo para el cine. Primero tienes que ir a la iglesia. Y después que tú salgas de la iglesia, si tú quieres ir para el cine, vas al cine. Pero primero tienes que ir a la iglesia. Mamá, dame permiso para esto. Bueno, tú quieres permiso, pero acuérdate que el domingo tienes que ir para la iglesia. Pero uno lo hacía y uno iba a la iglesia porque uno se sentía gozoso. Porque uno se sentía que cuando uno llegaba a ese lugar y estaban las maestras ahí reunidas con los niños, esas maestras te recibían con un amor especial. Y tú estabas ahí, tú no querías ni salir de la clase, tú querías mantenerte en la clase. Porque ellas te empezaban a instruir verdaderamente en el conocimiento pleno de la palabra. Ellas empezaban a hablarte de Dios. Y entonces le ponían a uno tarea, le daban a uno regalos, le decían a uno hacía competencia. Y eso era algo maravilloso, porque tú te sentías de que tú estabas haciendo las cosas bien, porque estabas instruido bien en las cosas del Señor. Pero qué difícil es ahora, a veces hasta los adolescentes, traerlos a la iglesia. Es duro y a veces nosotros como padres de hijos cristianos, como padres y tenemos hijos, y nuestros hijos, es una lucha. Yo le digo a veces hasta con mi hijo que tiene 8 años, ahora le gusta venir, no sé, ahora le gusta venir, pero me decía, mamá, hoy yo estoy cansado. No, mamá, yo no quiero ir, ahí salen muy tarde, ahí se demoran mucho, yo no quiero ir para allá. Salimos muy tarde y yo estoy demasiado cansado. Ahora él todos los sábados me dice, mamá, mañana vamos para la iglesia. Yo le digo, sí, hijo, mañana vamos para la iglesia.
Entonces eso me da a mí un regocijo de ver de que lo que se está haciendo en él, se está sembrando algo bueno en él, ¿verdad? De que se le está levantando a él ese amor del conocimiento de la palabra del Señor, de que él venga y sea instruido en el evangelio, del que él se deleite estando en la presencia del Señor. Hay veces está calladito ahí, a él le gusta orar mucho con su papá, él tiene un vínculo muy afectivo con su padre, y él no se acuesta a dormir si él y el papá no se ponen a orar todas las noches. El papá ahorita está trabajando en el interior, y ayer me dice, extraño mucho a mi papá. Y yo le dije, bueno papi, tú sabes que tu papá está trabajando y tú sabes que está lejos. ¿Por qué? Porque él antes de dormir, a veces el papá está cansado y él va a la cama y él dice, papá, nos toca orar, párate, vamos a orar. Y el papá le dice, bueno, yo voy a orar contigo, baby, espérate, ya yo voy a orar contigo. Y el papá se levanta y va y ora con él. Entonces estamos haciendo algo bueno para con nuestro hijo. Entonces por eso yo le digo, hermano, tenemos que aprender a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, enseñarles las virtudes de Dios, enseñarles ese amor de Dios para con nosotros, para con nuestras vidas, y que nuestra vida sea un reflejo para ellos, que ellos verdaderamente vean que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? No somos perfectos, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. A veces dicen mis compañeros que sí, porque los evangélicos, pero yo le digo, pero ¿quién le ha dicho a ustedes que porque yo soy evangélica soy perfecta? Estás equivocada o estás equivocado. Yo le digo, la palabra dice que el Señor vino a buscar a los viles y menospreciados para avergonzar a los sabios y sobreentendidos. Porque si yo fuera perfecta, estuviera en la gloria. O sea, soy un ser humano como todos. Cometo faltas, cometo errores como todos, pero yo sé dónde puedo llegar, yo sé dónde puedo ir, ¿verdad? Entonces, a veces la gente piensa que porque estamos en el evangelio tenemos que ser perfectos, y están equivocados. Entonces, se van en esa guía pensando de que el cristiano tiene que estar en un top de una perfección, y eso lo hace a ellos muchas veces no querer conocer el evangelio. Por muchas vicisitudes a veces que pasan, lastimosamente hay muchos cristianos y hay muchas iglesias que han dado un testimonio que verdaderamente a veces deja mucho que decir. Pero no por eso nosotros no tenemos que seguir predicando el evangelio y dando las instrucciones o instruyendo al niño. Dice aquí, busqué algunos significados, dice proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencia a una persona para darle una determinada formación. Cuando yo instruyo, ya sea a un niño, a un adulto, o que Dios ponga a alguien en mi camino para que yo lo pueda guiar, para que sea un discípulo, ¿verdad? Yo lo voy a llevar a él a un conocimiento de la palabra. Yo lo voy a hablar a él de una experiencia, ¿verdad? Para que él sepa, yo le voy a decir a él cómo lo voy a instruir. No vamos a hablar solamente del niño, vamos a hablar del adulto. Muchas veces Dios nos pone personas al lado en las cuales nosotros tenemos que instruirlas, enseñarles con vivencia, con experiencia. Yo siempre le decía al Señor, cuando estaba estudiando en la escuela de maestro, había una palabra que me gustaba mucho que se decía, yo quiero tener una didascalía, no una paradosis. Una didascalía es que yo quiero vivir la palabra, yo quiero vivir lo que predico. Yo no quiero pararme aquí y decirle a ustedes cosas que yo nunca he vivido o que yo nunca he pasado. Yo he pasado por circunstancias en mi vida difíciles, hermano, que la gente me puede ver y la gente pensará, ay, ¿quién se imaginaría que usted ha pasado por esas cosas? Pero sí, y esa vivencia me ha hecho a mí que se acerquen personas a mí con situaciones en su vida, que yo puedo sentarme con esas personas y yo puedo instruirlas
A veces yo le digo a mi esposo, yo he pasado por tantas situaciones en mi matrimonio, que cuando hay gente que tiene situaciones en su matrimonio, se acercan a mí. Y yo obtengo la palabra para poderle hablar a esa persona. Entonces es una vivencia. Entonces empiezo a instruir a esa persona en ese conocimiento, en que Dios es el único que puede solucionar la situación de nuestras vidas. Es en el único que nos podemos acercar. Porque muchas veces nosotros con nuestras propias fuerzas queremos hacer las cosas, pero no la vamos a lograr. Y yo en estos tiempos atrás estaba conversando con una compañera mía que ya estaba pasando por una situación, y el Espíritu de Dios me llevó a orar por ella en una circunstancia, y yo le decía a ella, cédele. El Espíritu de Dios me dice que le cedas el control. Dale el control. Cuando tú no permites que sea Dios el que trabaje en tu vida y tú quieres tener el control, las cosas no van a ser como uno quiere. Entonces empieza a dejar que Dios tome el control. Es difícil, hermano. Es difícil que tú quieres hacer las cosas como ser humano. Tú quieres hacer las cosas por tus propias fuerzas. Pero cuando uno empieza a cederle el control al Señor, entonces uno va viendo que Dios va haciendo la obra y va trabajando de poco a poco en su vida. Entonces eso es, ahí uno empieza también a instruir, a enseñarle a la persona, ¿verdad? De ese conocimiento de cómo es Dios el que puede ir trabajando en cada momento de nuestras vidas. Entonces, a nuestros hijos, nosotros lo vamos a instruir, le vamos a decir, en el camino del Señor va a haber cosas difíciles, van a haber momentos difíciles. Pero si tú tienes eso tan arraigado en tu corazón y tienes ese conocimiento de la palabra en tu corazón, a pesar de cualquier vicisitud que tú puedas tener, tú siempre te vas a acercar a Él. Porque es lo más importante, porque es la única persona que puede ayudarte, te puede socorrer en un momento determinado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a mostrarle a ellos que verdaderamente la única solución que hay para la vida, para su vida, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros en estos momentos que la palabra nos habla acerca de que vendrían como los tiempos de Sodoma y Gomorra, a veces da mucha tristeza. Yo no sé si ayer era que tenían una marcha y yo miré las redes y yo decía, Padre eterno, mi corazón se entristeció. Yo decía, Dios mío, cómo la humanidad está cegada, cómo el hombre está cegado, ¿verdad? Y no es que no han tenido un conocimiento de la palabra. Muchos han tenido conocimiento de la palabra, pero su corazón se han inclinado a cosas que no son agradables a Dios. Han sido instruidos, pero no han tenido la fortaleza de poderse parar y decir, hey, esto está mal, esto está equivocado, este no es el camino que Dios me llamó a mí, ni Dios no me llamó a mí a esto, Dios tiene otras cosas para mí mejor. Entonces, por eso que nosotros hasta en la escuela tenemos que tener cuidado quién se acerca a nuestros hijos, hermano. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos que hasta en la escuela, porque hay veces tu hijo tiene un amigo o tiene una amiga en la escuela que tú piensas que es una persona, y cuando tú vienes a ver queda tu hijo o tu hija envuelta en situaciones que tú nunca pensaste que iban a quedar envueltos. Porque tu hijo ha sido instruido en la palabra, pero el enemigo es astuto. El enemigo llega sutil. A veces nosotros tenemos que tener cuidado también a quién dejamos entrar en nuestra casa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, y en estos tiempos más. Por eso es que nosotros tenemos que tener a nuestros hijos con una firmeza, con un conocimiento pleno, que tu hijo pueda pararse y decir no, y es no, y es no, ¿verdad? Porque el enemigo llega de la manera más sutil y se va introduciendo y trastoca tu casa, trastoca la vida de tus hijos de una manera que a veces uno no se la imagina. Entonces es una lucha interna
que entonces tú como madre, tú tienes que ver cómo tú puedes llegar a lograr de que tu hijo pueda llegar al conocimiento pleno de la palabra y que él pueda salir de eso, de donde él se haya metido en ese momento. Entonces, por eso es que instruirnos nos ayuda a nosotros a ese conocimiento, ¿verdad? A poder tener el conocimiento de poder hablar con seguridad, ¿verdad? De poder hablar con autoridad, de poder decirle a tu hijo con autoridad, no, es no. Porque nosotros también hemos sido muy liberales en estos tiempos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, mi mamá decía no y era no. Y ya, no y no. Pero ahora tú le dices a tu hijo no y tu hijo dice ¿por qué? ¿Y por qué no? Y yo quiero, a mí no me importa. Pero si esta es mi vida y yo lo voy a hacer. Y yo voy a ir por ahí, pues, porque a mí me da, pues sí, lo que le va a pasar es a mí. Yo soy la que me voy a estrellar. Sí. ¿Por qué? Porque no hemos seguido con la instrucción de guiar a nuestros hijos. Y aún yo he visto cristianos que dicen, no, pero si esa es mi amiga. Yo digo, pero si tu hijo no debe de ser tu amigo, tu hijo es tu hijo. Tú tienes que educarlo. Tú tienes que instruirlo, de que tú puedas tener una confianza con tu hijo, ok, está bien. Pero nosotros hemos cogido el modernismo de que mi hijo es mi amigo. Entonces mi hijo es mi amigo y mi hijo hace lo que le da la gana. Y llega a la hora que le da la gana y sale y entra a la hora que le da la gana. Porque ese es mi amigo. No, es que yo tengo mucha confianza con mi hijo. Y yo me llevo muy bien con mi hijo. Entonces, ¿dónde está las escrituras que dice instruye al niño? Si nosotros nos damos cuenta en el pueblo de Israel, desde que ellos salieron de Egipto, ¿verdad? El Señor le dijo a Moisés, cuando ellos salieron del pueblo de Egipto, el Señor le dijo a ellos, háblale de toda la palabra, instrúyelo, que ellos se graben eso, que sepan por qué se hace esta fiesta, por qué se hace este sacrificio, que ellos, ese conocimiento de ellos desde que estaban bebecitos, ellos empezaban a relatarle la Torá, ellos empezaban a recitarle la Torá, ellos le recitaban la Torá. Ellos no lo vivieron, pero tú te sientas con un niño judío y tú piensas que él vivió en esa época. Entonces ellos empezaban a relatarle la Torá y a decirle todo lo que había pasado desde Egipto. Y ellos iban en el desierto 40 años y ellos nunca dejaron de instruir a sus hijos acerca de la palabra. Y ellos le decían el porqué de cada situación que había pasado y ellos empezaron. Por eso que después el Señor le decía, y escríbelo en los linteles de la puerta, escríbelo en tu corazón, escríbelo, relátaselo, para que eso se le grabe, para que ellos nunca olviden primero de dónde salieron, ¿verdad? Ellos vivieron una mano dura en Egipto, su familia vivió mano dura en Egipto, que ellos nunca olviden eso. Y ellos empezaban a relatarle, ellos se sentaban con sus hijos y de lo que le hablaban lo instruían a través de la palabra. Eso era su conversación, instruirlos en qué es lo que había sucedido desde que ellos salieron de Egipto, cómo ellos habían sido esclavizados en ese tiempo. Y ellos venían y ellos se sentaban y ellos querían conocer de la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que volver a ese tiempo. Y el Señor por eso también nos lo dice, porque la palabra es la misma. La palabra no cambia, ¿verdad? La palabra no cambia, cambiamos nosotros, pero la palabra no cambia. Y la palabra desde un principio dice, instruye al niño, instrúyelo.
Entonces nosotros no tenemos esa capacidad muchas veces de querer instruir a nuestros hijos. Yo quiero que lo instruya Netflix, lo instruya YouTube, que lo instruya hasta el vecino, pero menos yo. Amén. Amén. Pero menos yo. Yo prefiero que mi hijo se siente a hablar y que le digan que allá salió una bruja y que la tulivieja y pregúntale a tu hijo cuáles son las bondades de Dios, cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del amor? No lo saben. Y era un deleite para nosotros podernos aprender la palabra los domingos. Y a ti te decían, tienes que aprenderte el Nuevo Testamento. Y tú ibas contento, tú ibas en el bus. Yo iba en el bus, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y yo iba recitando todo. Y cuando llegábamos a la clase, decía la maestra, ¿quién se sabe los libros del Nuevo Testamento? Yo, maestra. Y tú te parabas, porque era un deleite para ti. Ahora tú le dices a tu hijo, búscame Génesis, y lo están buscando por Apocalipsis. Sí, hermano, sí. O lo busca, ajá. Entonces no instruimos a nuestros niños, qué lindo. ¿Y cuáles son los libros del Pentateuco? Y tú te lo aprendías. ¿Y cuáles son los? Y la gente, ahora tu hijo no sabe, y son cristianos, hermano. Y son cristianos. Son niños que van a la iglesia y no se saben los libros de la Biblia, porque no lo instruimos en eso, porque no le enseñamos eso. Permitimos que las cosas de afuera, todo lo que esté afuera, venga a la vida de nuestros hijos. Entonces tu hijo te está preguntando, y es verdad que y ahora también se pueden casar. Entonces tus hijos, eso sí lo saben, pero no saben verdaderamente lo que es la palabra, ¿verdad? No tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no lo estamos instruyendo en el camino, hermano. Tenemos que volver al tiempo de antes. Qué lindo eran las escuelas dominicales. A mí me encantaba una escuela dominical. Qué lindo. Y me gustaba darle clase a los niños. Le di clase a muchos niños. Después ya eran adultos y después le di clase a los adultos y todo. Porque yo tengo mi edad encima, hermano, no pareciera, pero sí. Y qué lindo. Qué lindo. Qué lindo era poder instruirlos. Y muchos cuando crecieron me decían, ay maestra, a mí me gustaba que usted me diera la clase. Usted hacía la clase pretty divertida. Y siempre uno buscaba, y el otro domingo yo anhelaba venir a la escuela dominical, porque usted siempre trataba de darnos algo diferente. Y usted siempre trataba de incentivarnos a nosotros con la clase. Y eso es lo que tenemos que volver con nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios nos llene de niños la iglesia, vamos a tratar de instruirlos en ese conocimiento pleno de la palabra. Instruirlo en ese amor a Dios, en ese conocimiento de que cualquier viento que venga no nos los mueva, no nos lo estremezca. Entonces ellos pueden tener esa firmeza que, vuelve y le digo, alguien viene y le dice algo, ellos pueden decir, no, eso no es así. Eso no es así, porque la Biblia a mí eso no me lo dice. Y yo lo debato con quien sea, porque la Biblia a mí no me dice eso. Hay veces uno tiene conocimiento con personas que te dicen que no, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces yo me he quedado pensando en eso de que ayúdate que yo te ayudaré, pero ¿a dónde dice eso en la Biblia? Y hay gente que lo repite porque no tienen una instrucción, hermano, ¿verdad? Ayúdate que, y la gente lo dice como si no, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate. Yo digo, pero santo, ¿dónde está escrito eso en la palabra? Nunca lo he leído.
A mí cuando me instruyeron en el evangelio nunca me dijeron que eso existía, ¿verdad? Dios hace salir el sol sobre bueno y sobre malo. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que Dios tiene nuestra provisión para cada día. Eso me lo dice la Biblia. Pero no me dice que ayúdate, que yo te ayudaré, porque eso no está. ¿Dónde está escrito? ¿Verdad? Entonces, eso es. Entonces, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios tiene la palabra para nosotros en cada momento y en cada instante. Dice aquí. Disculpe, dice, ya le dije antes, dice, enseñar los propósitos de una determinada creencia o doctrina, especialmente a una persona para darle una determinada formación. Enseñarle a una persona, ¿verdad?, una creencia o doctrina. Nosotros creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios que hace las cosas todos los días. En un Dios que no cambia, que no muta. ¿Verdad? Dios es omnisciente, omnipresente. No es que Dios está hoy Dios me quiere, pero mañana Dios no me quiere porque yo pequé. No. Y siempre hablamos, no, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David fue un hombre pecador. Hizo cosas malas. Pero sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque sabía cómo acercarse. Y sabía reconocer su falta. Y sabía reconocer que era pecador. ¿Verdad? A veces nosotros pecamos y somos orgullosos. Sí, hermano. Nosotros somos pecadores y somos pecadores orgullosos. Porque si a ti te dicen así, a mí me dicen, oye, negra, disculpe que mi familia me dice, negra, te estás haciendo esto yo. Negativo. Negra porque tú, ay, oye, tú lo que eres una envidiosa. Tú porque tú. Entonces, no queremos aceptarlo. Y yo le digo algo, pasé por un proceso en mi vida bien difícil. Siempre me decían a mí, siempre me decían, ay, porque yo siento que tú eres orgullosa. Yo he sido una persona muy bendecida, gracias a Dios. Y he sido muy bendecida porque Dios hizo, no por parte mía, Dios hizo un pacto con mi esposo y conmigo un día. Y nunca hemos visto la mano de Dios cortarse sobre nuestras vidas. Y nosotros siempre hemos visto la mano de Dios a pesar de todo en la vida de mi esposo y en mi vida. La hemos visto de una manera sobrenatural, hermano, ustedes no tienen ni idea. Y cuando mi familia siempre me ha visto como que soy la que está más inclinada un poquito a lo bueno. Y muchas veces llegaban personas y me decían a mí, yo siento que tú eres como medio orgullosa. Y yo decía, no es así. Y yo decía, pero yo le decía a la gente, no es así. Es quizás envidia o algo por el estilo. Hasta que un día el Señor me llegó a quitar lo que tenía. El Señor me llegó a quitar lo que tenía. Pero no me lo quitó porque, ¿cómo le explico? Porque yo no quería aceptar en mi corazón, quizás sí sabía, pero no quería admitirlo delante de los demás. Y el Señor me fue quitando poco a poco algunas cosas que Él me había dado, hasta que llegó un momento que a mí me tocaba viajar en bus. Y yo cogí una ira un día, yo iba en el bus y empezaron los Metrobús para ese tiempo.
Y yo cogí una ira, Dios santo. Yo decía, Dios del universo, me hagan a quitarle como este carro, este vocero. ¿Verdad? Y empezó Dios a trabajar conmigo en esa área. Y le dije, Señor, es verdad, quizás a veces uno en su ignorancia, uno piensa de que quizás no hay algo dentro de uno, hasta verdaderamente hasta cuando tú lo empiezas a confrontar con uno mismo. Y cuando tú nos empiezas a confrontar con uno mismo, nosotros nos damos cuenta que hay pequeñas zorras dentro de nuestros corazones. Y el Señor empezó a trabajar en mi vida de una manera que yo pude entender muchas cosas. Y hoy le doy gracias a Dios porque Dios en su infinita misericordia, cuando Él restaura, Él no restaura a media, Él restaura completo. Amén. Pero por eso le digo de que es cuando a uno lo empiezan a instruir en el camino del Señor, uno empieza a verse y Dios te lleva a ese espejo y tú empiezas a mirarte dentro de ese espejo y tú dices, estoy equivocada, hay cosas en mí que a Dios no le agradan. Entonces Dios tiene que quitar las cosas que no le agradan a Él, ¿verdad? Entonces empieza Dios a trabajar en tu vida y empieza a pasarte por un molino que es duro, hermano. Y a veces tú tienes ganas de renunciar a todo y tirar para la porra, como se dice, pero tú dices, Señor, ayúdame, dame la fortaleza, dame la fuerza que necesito, porque sin ti, y uno reconoce que sin Dios no somos nada, que nada tenemos por nuestras propias fuerzas. Lo que tenemos lo tenemos porque Él nos lo ha dado, porque lo hemos aprendido a través de la Escritura, porque cuando nos empezamos a instruir en esto, nos damos cuenta de que lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado porque Él ha sido misericordioso todos los días. Cuando yo abro los ojos, yo le digo, gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana para con nuestra vida. Para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi esposo, tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque nosotros no somos merecedores de nada. No tenemos derecho a nada. A nada. A veces nosotros creemos que tenemos derecho a algo y no tenemos derecho a nada. Porque todo lo que tenemos es porque Él se ha placido en brindarnos y en darnos las cosas. Amén. Entonces, nosotros cuando vamos creciendo en el Evangelio y nos van instruyendo en esta palabra, nos damos cuenta de que verdaderamente Dios es el que hace la obra en medio de nuestras vidas. Y que Dios es el que trabaja en cada instante en medio de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Voy a hablarle acerca de, me gustó mucho la historia del hijo pródigo. Porque me di cuenta que cuando uno instruye al niño en la palabra, uno le da esa guianza a su hijo en la palabra, después del error uno vuelve a casa. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo lo vemos como algo insignificante, lo vemos como una lectura más, pero es una enseñanza en la cual nos habla de un hombre o de un niño que fue educado por su padre, ¿verdad? Su padre lo educó, lo crió, lo llevó al conocimiento de la palabra. Él se sabía la Torá, se la sabía, se la tenía que haber sabido. Pero llegan situaciones a nuestras vidas, como yo le digo, muchas veces permitimos que cosas de afuera entren a nuestras vidas. Yo quiero conocer el mundo. Él quiso conocer el mundo, ¿verdad? Él quiso conocer más allá de lo que su padre le había dicho. Él quería ver, él quería sentir,
¿verdad? Él quería ir, él quería tener ese conocimiento por él mismo. Él no quería que nadie le dijera nada. Él quería conocer, y a veces nos pasa, muchas veces a nosotros igual. Nosotros no queremos que nadie me diga nada. Yo cuando llegué a mi juventud, se lo digo, yo dije, a mí nadie me va a echar cuenta de una discoteca. Yo voy ahí, yo la voy a conocer porque yo la quiero conocer. Yo la quiero conocer. Pero fui a ese lugar y sentí que eso no era algo para mí. Dije, pero bueno, pero y esta cosa aquí no le hago ni gracia. Esto. O sea, no le vi ni un tipo de deleite porque no era el lugar. Pero yo lo quise conocer. Porque nosotros siempre queremos conocer las cosas. Y que nadie me eche cuento. Y que nadie me diga que tú nunca has ido, que yo fui, pero no me gustó. Yo fui, pero a mí eso no me llamó la atención. ¿A ti te llamó la atención? A mí eso no me llamó la atención ni me gustó para nada, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, que nosotros queremos ir y queremos conocer. Entonces, si vemos la vida del hijo pródigo, él se fue. Él le dijo a su padre, dame lo que me toca. Y el padre, quizás en su angustia, dice, hijo, se lo estoy parafraseando yo con mis propias palabras, hijo, pero yo te he enseñado otras cosas, hijo. Yo te he enseñado a ti a trabajar la tierra, te he enseñado a ti a criar las cabras, te he enseñado a ti el amor de Dios y el sacrificio que uno hace todos los días para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Te he instruido en la Torá, hijo, y tú ahora me dices que tú te quieres ir. Si tú tienes todo aquí, ¿verdad? A veces nosotros tenemos todo en la casa del Señor. A veces nosotros tenemos todo en la casa del Señor. Todo. Pero quizá él en su desesperación le dice, padre, pero yo quiero irme, pues. Yo quiero conocer. Yo me quiero ir. No, yo no quiero que nadie me detenga. Y el padre le dice, bueno, tú quieres ir, conoce, hijo. ¿Ves? Pero yo voy a seguir orando al Padre, porque yo sé que en algún momento va a venir la lucidez a tu vida. Y de aquello que yo te enseñé a ti, en lo que yo te instruí desde niño, eso va a llegar a ti en ese conocimiento. Y tú vas a volver. No sé qué día, pero tú vas a volver. Y el padre nunca perdió la esperanza de que su hijo regresara a casa. Él nunca la perdió. Él siempre estaba mirando y mirando, ¿verdad? Para ver cuándo llegaba su hijo, porque él lo había instruido. Él sabía lo que había sembrado en su hijo. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que aprender. Y tenemos que saber qué le estamos sembrando a nuestros hijos. Y él sabía que la palabra que él había sembrado a su hijo iba a dar su fruto. Él no sabía qué día, pero ese fruto iba a dar. ¿Verdad? Y él todos los días se sentaba, quizás se sentaba, vamos a decir, afuera en el Porsche, vamos a decir, ahí se sentaba a mirar el camino. Y pasaron tiempo, la palabra no dice qué tiempo pasó. Si fueron años o si fueron meses, no nos dice la palabra. Pero llegó un día que el hijo derrochó todo su dinero, se lo gastó, todo. Y fue donde un hacendado y a buscar trabajo y no había trabajo. El hacendado le dice, bueno, lo único que te puedo dar es que te vayas allá y le des comida a los puercos. A los puercos, imagínense, que para un judío eso era algo denigrante, darle comida a los puercos, porque los judíos no tienen permitido comer puerco. Entonces usted se imagina, después de tener tantas cosas, ir a darle comida a los puercos.
Y cuando él llegó a ese lugar y él le daba comida a los puercos, él miraba y él decía en su corazón: Dios mío, pero ¿qué yo hago aquí? Si mi padre me dio una buena instrucción, mi padre me guió en el conocimiento de la palabra. Yo conozco al Dios que sacó al pueblo de Egipto y lo mantuvo 40 días y 40 noches en el desierto, ¿verdad? Y lo alimentó con el maná. Y ellos nunca se les rompieron ni los vestidos ni los calzados, ¿verdad? Entonces él se ponía a meditar en eso. Y la gente dice que él deseaba comer las algarrobas. Él no deseó comer algarrobas. Él no quería eso. Él las miraba y él decía: mira esto. Y los jornaleros en la casa de mi padre tienen mejor comida aún hasta que esto que le dan a los puercos aquí. Porque quizás los puercos allá de mi papá, los jornaleros allá tienen menú. Y yo estoy aquí dándole algarrobos a los puercos. Y llegó la lucidez. Y llegó el conocimiento. Y llegó ese momento en que él pudo alzar sus ojos a los cielos y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así nos pasa, hermanos. Así nos pasa. Y cuando él alzó sus ojos a los cielos, él dice: e iré a la casa de mi padre. Yo me voy a la casa de mi padre. Yo sé que voy a ir con vergüenza. A veces nosotros hacemos cosas y nos podemos apartar del evangelio. Y cuando queremos regresar, el enemigo nos dice cosas en el oído que nos sentimos avergonzados. Y no queremos regresar al evangelio por vergüenza. Porque el acusador está ahí. Está ahí. Yo me imagino que él decía: yo cómo voy a regresar a la casa de mi padre. Y estaba el acusador ahí y tú vas a la casa de tu padre. Tú eres un sinvergüenza. Después que te gastaste toda la plata con mujeres. Y ahora mira cómo andas, todo harapiento, todo sucio. Y mira, y fuera de eso eres pecador porque alimentabas a los puercos. Porque estabas alimentando, tocando cosas hasta inmundas. ¿Verdad? Porque así es el enemigo. Tocando cosas inmundas y ahora vas ahí allá muy muerta la risa y que ande tu papá para que te perdone y andabas en cosas inmundas. Pero él, el conocimiento que él había escuchado de su padre, él dice: yo tengo que ir, yo me voy. Yo sé que mi papá, con lo que él me instruyó desde niño, con lo que él me habló a mí desde niño, yo sé que mi papá no me va a dejar. Yo sé que mi papá no me va a permitir quedarme donde estoy. Y él se regresó a la casa de su padre. Es como nosotros cuando volvemos a la casa del Señor. Llegamos avergonzados, llegamos tristes, golpeados. Porque a veces queremos buscar cosas que no nos llenan. Porque lo que él fue a buscar no lo llenó. En ningún momento lo llenó. Él se sintió alegre. Tú te sientes alegre en un momento y la euforia y la alegría y la emoción en un momento. Pero después viene la soledad y la tristeza, que es lo que te embarga. Y él seguramente dice: fui allá y eso no me llenó. Yo mejor me regreso a la casa de mi padre. Yo me voy para allá. Bueno, mi papá sí me va a recibir, pero yo me voy para allá. Y el papá estaba esperando todos los días, así no espera nuestro Padre Celestial. Amén. Todos los días nuestro Padre Celestial no espera. Todos los días Él está sentado esperándonos con los brazos abiertos. Y el padre, cuando lo vio venir en el camino, el padre corrió. Y así corre Jesús para con nosotros. Dice: ese sacrificio que yo hice por ti, hija, no fue en vano.
A pesar de que tú te hayas querido ir, pero hoy tú vuelves a casa. Y ese sacrificio aún es eficaz. Esa sangre de Jesucristo es eficaz. Y el Padre llegó y lo agarró y lo abrazó. Y él le dice al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre no quería oír nada, hermano. El Padre no quería escuchar nada. Así es nuestro Padre Celestial, hermano. Cuando nosotros somos instruidos en la palabra, nuestro Padre Celestial no quiere escuchar nada. Ya Él conoce todo. Él solamente quiere que tú aprendas a rendirte a sus pies. Él no quiere escuchar tus excusas ni tus quejas. Él quiere que tú aprendas a rendirte a sus pies y a reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas y que sin Él nada podemos hacer. Amén. Y el Padre lo recibe con tanta alegría. Y el Padre le dice: busquen un anillo. Y me decía el Espíritu Santo de Dios: un anillo es un pacto. Cuando Dios nos pone un anillo a cada uno de nosotros, porque Él tiene un pacto con nuestras vidas. Ese pacto que Dios hace cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Él nos pone ese anillo en la mano. Entonces, el anillo, el padre le podía haber dicho muchas cosas al criado, pero le dijo: busca un anillo, pónselo en la mano. Pacto, el pacto, ¿verdad? Y le dice: y ahora búscale el calzado. El calzado es la palabra, hermano. Esto que te instruye. La palabra, que es la que nos guía. Dice que nosotros tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. Y él le dice: busca un calzado. ¿Por qué? Porque a él, al ponerle el calzado, la palabra que un día él le enseñó a su hijo y lo instruyó, esa palabra se hizo real en su vida. Esa palabra fue fiel. Esa palabra no se perdió. Y entonces él dice: vamos a hacer un sacrificio. Vamos a matar el mejor becerro. Vamos a matar el mejor, el más gordo. Vamos a hacer fiesta. Porque en el tiempo de antes, sin sacrificio no había pacto. Y hizo el sacrificio porque, para que ese pacto fuera perpetuo. Para que ese pacto nunca más fuera roto en la vida de su hijo. Fuera un pacto perpetuo, hermano. Entonces Dios ha hecho ese pacto perpetuo en la vida de nosotros como cristianos. Cuando nosotros empezamos a instruirnos en el Evangelio. Y no solamente yo, también mi casa. Cuando mi casa y mis hijos están instruidos en el Evangelio, Dios hace un pacto perpetuo. Entonces nosotros tenemos que cada día pedirle a nuestro Padre Celestial que ese pacto que Él hizo un día con nosotros, cuando lo aceptamos a Él como nuestro único y verdadero Salvador, se haga real todos los días en nuestras vidas. Y que ese pacto no sea roto. Que a pesar de que mis ojos a veces se quieren desviar para otro lugar, que ese pacto esté perpetuo ahí. Y que yo pueda volver a la casa de mi Padre, ¿verdad? Y estar regocijándome con Él en cada momento y dándole las gracias. Porque Él ha sido fiel, hermano. Dios ha sido fiel con cada uno, todos los que estamos aquí. Si yo me pongo a preguntarle a cada uno, todos tenemos algo especial que Dios ha hecho en nuestras vidas. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque Dios nos llamó con un propósito. Tenemos propósito. Porque si hemos sido instruidos en el Evangelio es porque tenemos propósito de Dios en nuestras vidas. Yo le oigo mucho a las cosas. A mí no me gusta predicar.
Siento que no estoy llamada a esto. ¿Verdad? Yo me siento que no soy llamada para la prédica. Pero cuando a veces la pastora me dice, ay Patricia, puedes predicar, yo, ay santo Padre, hermano. Y la vuelta pasada que me tocaba el domingo, sí estaba resfriada, estaba muy mal con el resfriado. Pero otra vez medio que he ido bajando por ahí, bajando. Pero es que yo le digo, Señor, yo siento que tú no me has llamado a mí a esto. Yo siento que yo no, pero Dios tiene un propósito en medio de todas las cosas, hermano. Y yo siempre es como le digo, a mí me gusta pararme aquí y hablarle de una vivencia, de algo que haya pasado en medio de mi vida. Porque puedo ser un testimonio para alguien que está pasando en una situación difícil. El evangelio no es fácil, hermano. No es fácil. A veces pasamos por cosas difíciles. Muchas veces queremos tirar todo, como se dice, dejar todo. Pero Dios siempre tiene un propósito en medio de todas las cosas y en medio de nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que seguir siendo instruidos en la palabra, seguir siendo guiados en el evangelio. ¿Por qué? Para que cuando vengan esos momentos difíciles, viene momentos difíciles para la humanidad. Por eso es que el Señor dice, escríbela en tu mente, en tu corazón, escríbela. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que tú no vas a poder sacar la Biblia, pero la tienes guardada aquí y la tienes guardada aquí. Por eso te dice, escríbela. Entonces cuando tú tienes eso aquí guardado y cuando tú sabes quién tú eres, porque tú has sido instruido en la palabra. Tú sabes quién es Dios, tú sabes quién eres tú delante de Dios. No puede venir un viento y moverte como sea, porque tú no tienes una seguridad de que tú verdaderamente conoces y amas a Dios. Porque hay veces la gente te hace dudar. ¿Verdaderamente tú fuiste llamada para eso? ¿O verdaderamente tú eres cristiano? Lo primero que la gente a veces te pregunta, ¿y tú eres cristiano? Yo le digo, bueno, yo cristiana, yo conozco a un Dios. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y yo sigo a un Dios verdadero. Porque cristianos somos todos. Porque yo puedo decir que yo soy cristiano, pero ando matando a más que 4. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el conocimiento del cristianismo? Entonces, por eso tenemos que ser instruidos en la palabra. Tenemos que ser como el hijo pródigo, hermano. A pesar de que él se fue, a pesar de que él derrochó, pero la instrucción que le dio su padre desde su niñez, la enseñanza que le dio su padre, lo hizo volver a casa. Y por eso es que el Padre hizo un pacto perpetuo con él. Que el Señor me los bendiga.